Buenas tardes, familia. Y atención porque lo que vamos a contar hoy tiene a todo el mundo hablando en corrillos, en grupos de WhatsApp y, como no, en redes sociales. Hay tensión, hay silencios muy significativos y hay miradas que dicen más que 1000 palabras. Esto apenas está empezando a salir a la luz y créeme cuando te digo que lo que se sabe públicamente es solo la punta del iceberg. Antes de seguir, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo porque aquí te contamos todo lo que otros no se atreven a decir. Y ojo, quédate hasta el final, porque vamos a comentar una imagen que ha llegado a nuestras manos y que nadie, absolutamente nadie, había visto hasta este momento. Una imagen que cambia completamente la perspectiva de todo este asunto. Vamos al tema que nos ocupa. ¿Qué está pasando realmente? Porque en las últimas horas, desde que terminaron las fiestas navideñas, el ambiente en ciertos círculos mediáticos está más tenso que nunca. Se habla de enfrentamientos, de broncas que no cesan, de palabras que se dijeron en privado y que ahora están empezando a filtrarse poco a poco. Y todo gira alrededor de una familia que, digamos, no está pasando por su mejor momento de unidad. Según fuentes muy cercanas al entorno, las cosas vienen arrastrándose desde hace semanas. No es algo de ahora, no. Esto viene de atrás, pero parece ser que durante las comidas navideñas todo explotó de una manera que nadie esperaba. Hay versiones encontradas, como siempre, pero lo que está claro es que hubo ausencias muy notorias, ausencias que no pasaron desapercibidas ni para la prensa ni para los propios invitados. Hablamos de una comida familiar donde se esperaba que estuvieran todos presentes. Todos. Y sin embargo, una de las protagonistas principales decidió no acudir. ¿La razón oficial? Que ya tenía compromisos previos, que había gente en su casa, que tocaba estar con la familia política. Vale, perfecto, suena lógico. Pero claro, cuando eres un personaje público y sabes que hay cámaras esperando, que hay expectación mediática, que todo el mundo está pendiente de si hay reconciliación o no, pues ese tipo de decisiones no se toman a la ligera. ¿O sí? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que en esa mesa faltó alguien importante. Y no es que faltara por casualidad, es que según nos cuentan, hubo conversaciones previas, hubo invitaciones formales, hubo incluso intentos de última hora para que acudiera. Pero no. La respuesta fue un no rotundo. Y ahí es donde empiezan las suspicacias, las preguntas, las especulaciones. ¿Qué pasó realmente para que se tome esa decisión? ¿Hubo algo más que un simple "tengo invitados en casa"? Porque vamos a ver, familia, todos entendemos que a veces las agendas no cuadran, pero en este caso concreto, con todo lo que ha pasado los últimos meses, esa ausencia dice mucho. Dice muchísimo. Y es que, según varios testimonios que han llegado a nuestros oídos, en esa comida se esperaba un reencuentro que todos consideraban necesario. No solo entre las hermanas, sino también entre dos primos que llevan un tiempo distanciados. Un reencuentro que, según algunos, podría haber sido el primer paso para limar asperezas, para bajar tensiones, para intentar reconducir una situación familiar que, seamos sinceros, está siendo bastante comentada en todos los platós de televisión. Pero claro, ese reencuentro no se produjo. Y ahí es donde la cosa se complica, porque una cosa es que no coincidan por casualidad, y otra muy distinta es que haya una decisión consciente de no estar. Y según nos cuentan, hubo quien interpretó esa ausencia como un desplante, como un mensaje, como una forma de decir, yo no estoy para estas cosas ahora mismo. Y eso, evidentemente, no sentó nada bien en ciertos sectores de la familia. Lo que pasó después en los platós fue de traca. Hubo una conexión en directo, con una de las protagonistas que intentaba zanjar el tema, que intentaba quitarle hierro al asunto, pero que al mismo tiempo dejaba caer pequeñas perlas que no pasaron desapercibidas. Cosas como, por supuesto que estaba invitada, no podemos ir 10 personas a casa de mi hermana, esto es lo que hacen todas las familias. Frases que suenan lógicas, sí, pero que al mismo tiempo dejan entrever que hay un pozo de frustración, de cansancio, de hartazgo incluso. Y mientras todo esto sucedía en directo, en el plató había caras de circunstancia, miradas cómplices. Y sobre todo, había un defensor acérrimo de esta familia que no tardó en saltar. Porque claro, cuando hay polémica, siempre hay quien toma partido. Y en este caso, el bando defensor no dudó en enfrentarse cara a cara con quien se atrevió a insinuar que algo no cuadraba en toda esta historia. El enfrentamiento fue tenso. Muy tenso. Hubo reproches directos, hubo acusaciones de estar haciendo demagogia barata, hubo quien dijo que se estaban inventando problemas donde no los había. Pero también hubo quien mantuvo su postura y dijo claramente, a mí me parece una falta de respeto que no haya ido a esa comida. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Es una falta de respeto? ¿O simplemente es una decisión personal que se ha magnificado por el hecho de ser personajes públicos?
Porque según fuentes muy cercanas a una de las partes, todo esto es producto de la exageración mediática. Que si están encantadas con la polémica, que si les viene bien para tener minutos de televisión, que si al final todo es un montaje para mantenerse en el candelero. Puede ser, no lo vamos a negar. Pero también es cierto que cuando hay humo, suele haber fuego. Y en este caso, el humo se ve desde kilómetros de distancia. Lo que más llama la atención es el timing. Porque todo esto ocurre justo cuando una de las protagonistas está a punto de entrar en un reality muy conocido. Y claro, si ya de por sí la situación familiar estaba tensa, el hecho de que haya exposición mediática continua no hace más que echar más leña al fuego. Según nos comentan personas muy cercanas al entorno, hubo quien le dijo claramente, lo último que necesitas ahora es que te calienten más el ambiente. Pero parece ser que los consejos no siempre se escuchan. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los jóvenes de la familia? Porque no olvidemos que aquí hay una generación que también está viviendo todo esto desde dentro. Según varias fuentes, uno de los primos ya habría dado el paso de contactar con el otro para intentar quedar. Para intentar solucionar las cosas a su manera, sin intermediarios, sin presiones externas. Eso es un punto positivo, sin duda. Pero claro, una cosa es la intención y otra muy distinta es que el encuentro se produzca realmente. Porque hasta que no los veamos juntos, todos son palabras. Y hablando de palabras, hay una escena que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Una escena que no salió en directo, pero que varios testigos han confirmado. Al parecer, una de las protagonistas fue abordada por la prensa mientras estaba en su coche. Le hicieron preguntas sobre la Navidad, sobre la familia, sobre todo este asunto. Y su reacción fue, bueno, fue de película. Literalmente. Porque según cuentan, subió la ventanilla del coche con ese gesto tan típico de las películas americanas. Ese gesto que dice, no voy a hablar, no quiero saber nada, dejadme en paz. Un gesto que, seamos honestos, puede interpretarse de muchas maneras. O bien estaba realmente harta y no quería dar más carnaza a la prensa, o bien fue una forma de marcar distancia, de decir hasta aquí hemos llegado. Según varios comentaristas que han analizado toda esta situación, ese gesto dice más que 1000 entrevistas. Porque una cosa es declarar públicamente que todo está bien, que no hay problema, que es todo invención de los medios, y otra muy distinta es tener ese tipo de reacciones cuando te pillan por sorpresa. Ahí es donde se ve realmente el estado de ánimo de una persona. Y por lo visto, el estado de ánimo no era precisamente alegre. Pero vamos a lo que realmente interesa. ¿Qué va a pasar ahora? Porque todo esto no ha terminado. Ni mucho menos. Según fuentes muy bien informadas, en los próximos días podría haber movimientos significativos. Se habla de encuentros programados, de intentos de mediación, de conversaciones que están teniendo lugar en la intimidad y que, de momento, no han trascendido. Pero claro, cuando hay tantos intereses mediáticos en juego, es muy difícil que las cosas se mantengan en privado durante mucho tiempo. Lo que está claro es que hay una parte de la familia que quiere cerrar este capítulo cuanto antes, que quiere normalizar la situación, que quiere que las cámaras dejen de estar pendientes de cada gesto, de cada ausencia, de cada palabra. Pero también hay otra parte que, según algunos, no tiene tanta prisa por arreglar las cosas. O al menos, no en público. Porque una cosa es lo que se dice delante de las cámaras y otra muy distinta es lo que se habla en privado, en los grupos de WhatsApp, en las llamadas telefónicas que nadie graba. Y aquí es donde entran en juego los silencios. Porque en todo este asunto, los silencios han sido tan elocuentes como las palabras. Hay quien ha preferido no pronunciarse, hay quien ha evitado las preguntas incómodas, hay quien ha contestado con evasivas. Y eso, familia, también es una forma de comunicar. Porque cuando alguien que normalmente habla de todo de repente se queda callado ante una pregunta concreta, ahí hay algo. Ahí hay información que no se quiere compartir. Según varios analistas de prensa rosa que han seguido este caso muy de cerca, estamos ante un punto de inflexión. O bien se produce una reconciliación pública y clara en los próximos días, o bien esta situación se va a enquistar todavía más. Y si se enquista, las consecuencias mediáticas pueden ser importantes. Porque no olvidemos que hay contratos televisivos en juego, hay proyectos profesionales que dependen en parte de la imagen pública, hay marcas comerciales que están atentas a cómo evoluciona todo esto. Y mientras todo esto sucede en el ámbito familiar, en las redes sociales el debate está servido. Hay quien defiende a una parte, hay quien defiende a la otra, hay quien dice que todo es un montaje y hay quien asegura que esto es más serio de lo que parece. Lo cierto es que cada publicación, cada story, cada comentario en Instagram se analiza con lupa. Se buscan pistas, se buscan indirectas, se buscan señales de que algo está cambiando o de que, por el contrario, todo sigue igual.
Uno de los detalles que más se ha comentado en las últimas horas es el hecho de que durante toda la Navidad no ha habido ni una sola foto conjunta de toda la familia. Ni una. Y eso, en la era de Instagram, donde todo se comparte, donde cada comida familiar se sube a stories, donde cada brindis se convierte en contenido, pues esa ausencia de fotos dice mucho. Porque o bien no hubo momentos para fotografiar, o bien los hubo pero se decidió conscientemente no compartirlos. Y ambas opciones tienen su lectura. Según fuentes cercanas a una de las partes, si hubo reencuentro posterior. Se habla de un roscón de Reyes en familia, se habla de que finalmente todos estuvieron juntos aunque fuera en un segundo momento. Pero claro, eso es lo que se dice oficialmente. Luego están las versiones extraoficiales, que hablan de encuentros breves, de conversaciones tensas, de abrazos protocolarios pero fríos. Versiones que, como siempre, es imposible confirmar al 100%, pero que van circulando de boca en boca y que van creando un relato alternativo al oficial. Y en medio de todo esto, hay un elemento que no podemos pasar por alto. El hecho de que todo este asunto se esté ventilando en horario de máxima audiencia, en platós de televisión, delante de millones de espectadores. Porque una cosa es tener problemas familiares, que todas las familias los tienen, y otra muy distinta es resolverlos en directo, con cámaras, con tertulianos opinando, con el público tomando partido. Eso añade una presión extra que, evidentemente, no ayuda a solucionar nada. Pero claro, cuando tu trabajo es estar en televisión, cuando tu fuente de ingresos depende de tu exposición mediática, pues te ves en ese dilema constante entre proteger tu intimidad y alimentar tu personaje público. Hay quien dice que están encantadas con esta situación, que al final, todo este ruido mediático les genera visibilidad, les genera contratos, les genera oportunidades profesionales. Y puede que haya algo de verdad en eso. Pero también hay que ponerse en la piel de las personas que están viviendo esto desde dentro. Porque por mucho que seas un personaje público, por mucho que estés acostumbrada a las cámaras, al final sigues siendo una persona con sentimientos, con frustraciones, con momentos de debilidad. Y todo eso se nota. Se nota en los gestos, se nota en el tono de voz, se nota en las miradas. Uno de los momentos más comentados de toda esta historia fue precisamente ese enfrentamiento en plató entre el defensor acérrimo de la familia y el periodista que se atrevió a plantear la pregunta incómoda. Porque ahí se vio claramente que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Que hay temas que tocan la fibra sensible. Que detrás de todo el circo mediático, hay emociones reales. El tono subió, las acusaciones fueron directas, hubo quien habló de demagogia barata y quien respondió con datos concretos. Fue un momento de televisión puro, de esos que luego se comentan durante días en todos los programas. Pero más allá del espectáculo, lo interesante es analizar qué había detrás de ese enfrentamiento. Porque no era solo una discusión entre dos profesionales con opiniones distintas. Era algo más profundo. Era la representación de dos formas de ver esta historia. Por un lado, quien cree que todo está bien, que no hay conflicto real, que todo es invención mediática. Y por otro lado, quien ve señales claras de que algo no funciona, de que hay distancia, de que hay asuntos sin resolver. Y la realidad, como casi siempre, probablemente esté en algún punto intermedio. Porque ni todo es color de rosa, ni todo es drama absoluto. Pero lo que sí está claro es que hay tensión. Que hay cosas que se dijeron y que han dejado marca. Que hay decisiones que se han tomado y que han tenido consecuencias. Y que todo eso, se quiera o no, está afectando a la dinámica familiar. Según personas que conocen bien el funcionamiento de este clan, no es la primera vez que pasan por una situación así. De hecho, nos comentan que los altibajos son bastante frecuentes. Que hay temporadas de máxima unión y temporadas de máxima distancia. Que las reconciliaciones públicas suelen durar hasta que llega la siguiente tensión. Y que, al final, todo forma parte de un ciclo que se repite una y otra vez. Pero claro, eso no hace que cada episodio duela menos. Ni que las consecuencias mediáticas sean menores. Y hablando de consecuencias mediáticas, hay que tener en cuenta que todo esto está ocurriendo en un momento muy delicado para una de las protagonistas. Porque entrar en un reality, exponerse 24 horas al día, convivir con personas que no conoces de nada, todo eso ya es suficientemente complicado como para además llevar encima el peso de un conflicto familiar sin resolver. Según varios expertos en este tipo de formatos, el estado emocional con el que entras marca completamente tu experiencia dentro de la casa. Y si entras con la mochila cargada, con asuntos pendientes, con conversaciones que quedaron a medias, pues todo eso sale. Tarde o temprano, sale. Por eso hay quien opina que este conflicto, lejos de resolverse, podría intensificarse en las próximas semanas. Porque la exposición mediática va a ser máxima. Cada declaración dentro del reality será analizada. Cada lágrima, cada momento de debilidad,
cada conversación con los compañeros sobre su vida personal, todo eso va a ser contenido. Y evidentemente, el resto de la familia va a tener que lidiar con eso desde fuera. Va a tener que decidir si responde, si se posiciona, si guarda silencio. Y ninguna de esas opciones es fácil. Mientras tanto, el otro lado de la historia también está generando titulares. Porque no olvidemos que la ausencia en la comida ha sido interpretada de muchas maneras. Hay quien dice que fue una decisión estratégica, una forma de marcar distancia justo antes de que comenzara el reality. Una forma de decir, yo voy a mi aire, yo tengo mi vida, yo no estoy para estos circos mediáticos. Y si esa fue la intención, hay que reconocer que funcionó. Porque se habló más de su ausencia que de lo que pasó en la comida. Se especuló más sobre por qué no fue que sobre quienes sí estuvieron. Y eso, en términos mediáticos, es oro puro. Porque al final, de lo que se trata es de que se hable de ti. De que tu nombre esté en boca de todos. De que los platós dediquen minutos a analizar tus decisiones. Y en ese sentido, la jugada fue maestra. Pero claro, también tiene su precio. Porque cuando no vas a una comida familiar que se esperaba que fuera de reconciliación, cuando rompes una tradición que se había mantenido durante años, cuando decides conscientemente no estar donde todos esperaban que estuvieras, pues ahí se generan heridas. Se generan resentimientos. Se generan frases que luego se repiten en privado durante meses. Según varios testimonios que han llegado a nosotros, hubo llamadas telefónicas después de esa comida. Llamadas donde se intentó explicar, donde se intentó justificar, donde se intentó calmar los ánimos. Pero por lo visto, no fue suficiente. O al menos, no fue suficiente para algunos miembros de la familia. Porque hay cosas que, por teléfono, no se pueden arreglar. Hay conversaciones que requieren estar cara a cara, mirarse a los ojos, dejarse de intermediarios y de excusas. Y mientras todo esto sucede en la esfera familiar, el circo mediático continúa. Porque cada día hay un nuevo capítulo, una nueva declaración, un nuevo enfrentamiento en plató. Y eso, evidentemente, no ayuda. Porque cuando todo se magnifica, cuando cada gesto se interpreta, cuando cada silencio se analiza, pues al final es muy difícil encontrar un espacio de intimidad donde poder arreglar las cosas de verdad. Hay una frase que se ha repetido mucho en estos días, están encantadas con la polémica. Una frase que puede sonar dura, pero que tiene su lógica. Porque al final, estas familias viven de esto. Viven de estar en boca de todos, de generar titulares, de ser trending topic. Y cuando hay conflicto, cuando hay drama, cuando hay tensión, pues los números suben. Las audiencias crecen. Los contratos se renuevan. Es una realidad incómoda, pero es la realidad del mundo de la televisión. Pero también hay otra lectura. Porque por mucho que se diga que están encantadas, por mucho que se insinúe que todo es un montaje, también hay momentos donde se ve que hay dolor real. Hay momentos donde las lágrimas no son de cocodrilo. Hay momentos donde la rabia es genuina. Y esos momentos son los que nos recuerdan que, detrás del personaje, hay personas. Personas con sus propias batallas, con sus propias heridas, con sus propias versiones de la historia. Y ahí es donde este asunto se vuelve más complejo. Porque no se trata solo de quien tiene razón o quien no la tiene. Se trata de entender que cada una de las partes tiene su propia verdad, su propia forma de ver las cosas, su propia interpretación de lo que pasó y de por qué pasó. Y cuando intentas resolver un conflicto desde esas posiciones tan distintas, pues es muy difícil llegar a un punto de encuentro. Según algunos mediadores familiares que han comentado el caso en varios programas, lo que necesitaría esta familia es precisamente eso, un espacio neutral, privado, sin cámaras, donde poder hablar de verdad. Donde poder poner sobre la mesa todo lo que se ha callado durante meses. Donde poder expresar las frustraciones, los resentimientos, los malentendidos. Porque muchas veces, los conflictos familiares no son por un hecho concreto, sino por una acumulación de pequeñas cosas que nunca se dijeron, de reproches que se guardaron, de expectativas que no se cumplieron. Pero claro, cuando tu vida es pública, cuando tu sustento depende de estar en televisión, cuando cada movimiento que haces genera contenido, pues encontrar ese espacio de privacidad es casi imposible. Y ahí está el dilema. Porque por un lado necesitas resolver tus problemas en la intimidad, pero por otro lado tu trabajo consiste en exponerlos públicamente. Y mientras todo esto ocurre, los jóvenes de la familia están intentando encontrar su propio camino. Según varias fuentes, uno de los primos ha sido muy claro al respecto. Ha dicho que él va a hacer las cosas a su manera, que no quiere repetir los patrones que ha visto en las generaciones anteriores, que prefiere solucionar las cosas hablando directamente con su primo sin intermediarios. Y eso, sinceramente, es de aplaudir. Porque romper con dinámicas familiares tóxicas no es fácil. Requiere valentía, requiere madurez,
requiere ser consciente de que hay otra forma de hacer las cosas. Pero claro, una cosa es la intención y otra muy distinta es la realidad. Porque cuando llevas toda tu vida viendo cómo se resuelven, o no se resuelven, los conflictos en tu familia, cuando has crecido rodeado de cámaras, cuando has visto cómo cada problema familiar se convertía en titular, pues es muy difícil no repetir esos patrones. Es muy difícil encontrar tu propia voz, tu propia forma de relacionarte. Y ahora viene lo que os prometí al principio. Esa imagen de la que os hablaba, esa imagen que nadie había visto hasta ahora y que ha llegado a nuestras manos de forma totalmente confidencial. Una imagen que fue tomada precisamente ese día, en los momentos previos a la comida. Una imagen donde se puede ver algo que no salió en las cámaras oficiales, algo que no se mostró en los programas. Y es que, según esta fotografía que estamos analizando, hubo un momento de tensión muy significativo justo antes de que comenzara toda la conexión en directo. Se puede ver claramente, en segundo plano, una conversación muy acalorada. Gestos que no dejan lugar a dudas. Una expresión facial que dice más que 1000 palabras. Y lo más interesante, la presencia de una tercera persona que nadie había mencionado hasta ahora. Una persona que, al parecer, jugó un papel clave en todo lo que ocurrió ese día. Pero de eso, familia, hablaremos en próximos videos. Porque esta historia está lejos, muy lejos de terminar. Porque al final, lo que tenemos aquí es una familia expuesta. Una familia con sus problemas, con sus dinámicas complicadas, con sus resentimientos acumulados. Pero también con sus intentos de reconciliación, con sus momentos de cariño genuino, con su voluntad de salir adelante. Y todo eso, mezclado con el circo mediático, con las audiencias, con los contratos televisivos, pues genera este cóctel explosivo que estamos viendo día tras día. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. Si finalmente se produce ese encuentro entre primos que todos esperan. Si la entrada en el reality cambia la dinámica familiar. Si hay nuevas declaraciones, nuevos enfrentamientos, nuevas reconciliaciones. Porque si algo hemos aprendido siguiendo esta historia es que nunca se puede dar nada por cerrado. Que cuando parece que todo se ha calmado, salta una nueva chispa. Y que en el mundo de la televisión, el show debe continuar. Así que ya sabéis, familia, manteneos atentos, porque esto no ha hecho más que empezar. Y recordad, compartid este video, dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto, si creéis que hay reconciliación posible o si pensáis que esto va para largo. Nos vemos en el próximo video con más información, con más detalles y, quién sabe, quizá con alguna sorpresa más. Hasta pronto.